Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados por el amor que es Dios, en la Santísima Trinidad, Padre Celestial, Proveedor. Jesús, su Hijo unigénito, Sanador, y el Espíritu Santo Paráclito, el amor, en su expresión mínima para el absoluto, pero máxima para la plenitud de lo que somos nosotros en ese abatimiento de dos momentos históricos relativos a Jesús. Su venida efectiva, conforme anunciaban los profetas, Isaías en el capítulo 58, y San Juan Bautista, el hijo de Isabel, y Zacarías, primo de Jesús, la antorcha, la voz que clama en el desierto, el precursor de la venida mesiánica, tanto como Isaías. Pero ya contemporáneo a Jesús, Juan, en tanto Isaías era precursor profeta que rompía con la antigua alianza, ya por Dios predestinado para anunciar a su Hijo Jesús. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y ya al otro momento, luego de la estancia de Jesús por esta humanidad, por esta terrenalidad, por esta divinidad encarnada en la humanidad, a través de María Santísima, y con la gracia de Dios por San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, conformarían ese pesebre, esa cueva, ese habitar en donde Jesús trae nuevos hábitos, estilos de vida y formas de relacionamiento con la divinidad, con la humanidad y con la terrenalidad. Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso sintetiza el ayuno, que es la meditación de la palabra de Dios hoy. En su corta venida, 33 años, diría uno muy pocos para 2023 años que han trasegado, por eso ahora se hablaba de un mínimo aporte, porque en realidad es una eternidad lo que nos espera, pero para nosotros es un máximo de gozo, sobre todo quienes tuvieron la gracia de Dios de poder conocer con Cristo, trascender con Cristo, en su fe, en la confianza y la esperanza en Dios, y sobre todo en la oportunidad de ser evangelios directos, en espacio, tiempo y energía por el amor. Pero para nosotros nos queda este ayuno, después de la ascensión de Jesús a los cielos, al reino de los cielos, al paraíso, de regreso a casa, de este peregrinar, de este tránsito por esta vida, como agentes de transformación, que es Jesús el que hace la obra. Y el ayuno realmente para nosotros es dejar que Jesús haga la obra y nosotros simplemente disponernos con una voluntad propia, acorde a la voluntad divina del Padre Celestial, con una inteligencia que venza el conocimiento humano para darle cabida a la sabiduría divina, que es el Espíritu Santo, y cambiar nuestras actitudes a la manera de Jesús, en su sentir, pensar y actuar, de su ser, su vida y su obra. Por tanto, obras, hechos y acciones que así lo reflejen, que es el Evangelio mismo, testimonio propio. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Sea el Espíritu Santo que nos permita entonces hacer la meditación hoy de estas lecturas en torno al Salmo 51. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. En el profeta Isaías, en el capítulo 58, el verdadero ayuno. El Señor me dijo, grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta,
Reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 51, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, ten compasión de mí, del maestro de coro en el Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y feliz. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación,
Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Y en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 9, entre los versículos 14 y 17, sobre la pregunta sobre el ayuno. Los seguidores de Juan Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así conserven las dos cosas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, como siempre, maravilloso nuestro Señor Jesús, siendo testimonio del amor, la verdad y la justicia divina, el Evangelio en sí mismo, la palabra, el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora. Y acontece ahí esa tríada maravillosa de ser maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Bien, el Evangelio sugerido por la Iglesia para hoy era solo la pregunta de los hijos en la escuela juánica de Juan el Bautista, hijos de Dios, por supuesto, pero hijos adoptivos en la formación previa a la evangelización con Jesús, que era la formación mesiánica que ejercían los rabinos desde la antigua alianza con los fariseos, que allí se mencionan, pero destaca más los discípulos. El Espíritu Santo me inspiraba esa meditación esta mañana a su servidor, amigo y hermano, y quería profundizar un poco para poner el contexto de que trasciende esa respuesta de Jesús, que Él es el esposo de todas nosotras, sus almas, las esposas, empezando por María Santísima, su madre, hija de Dios y a la vez madre de Dios, y madre nuestra, y esposa de San José, su castísimo esposo, que ya no estaba presente para entonces material, pero sí mística y espiritualmente, conectado fraternalmente en esa tríada. La nueva Jerusalén, la nueva Sión, reconstruir ese templo del que se hablaba en Antigua. Y esas almas todas conectadas en la iglesia, en Cristo conectada en mente, en alma y en cuerpo. Por eso, ante la pregunta de Jesús, la respuesta, como siempre, con maestría, con sabiduría,
divina, por lo divino que es Jesús mismo. Eres el más hermoso de los hombres, como dice el Salmo. No puede ser más clara que ver la resurrección como lo principal de la pasión, muerte y resurrección que estamos aconteciendo en la Cuaresma, en gracia de Dios, y que cada año recordamos para tener esa oportunidad de ir entrenando la memoria, de ir despertando en la conciencia y de ir trascendiendo hacia esa cultura de habitar el reino de los cielos, que no es fácil. Para Jesús todo es posible y es muy fácil porque es la divinidad encarnada en la humanidad, pero hemos quedado huérfanos temporalmente con su regreso al reino de los cielos y de su familia terrenal y ahora mística y espiritual con la asunción de María y la resurrección de otros hermanos. Almas allá que en el reino de los cielos esperan por las almas del purgatorio, por quienes hemos de seguir orando, y ellos desde el cielo orando allá a las almas santificadas, por nosotras también, las almas en proceso. Pero el amor es el ayuno en todas sus manifestaciones. Como bien se decía al inicio, que es en gracia del Espíritu Santo, en la voluntad propia, acorde a la voluntad divina del Padre Celestial. En la inteligencia humana, vence el conocimiento humano para asumir la sabiduría divina por el discernimiento que da el Espíritu Santo Paráclito. Y todas esas actitudes de una divinidad encarnada en la humanidad que están en Jesús, que nos transformen nuestras propias actitudes humanas, apegadas al mundo, a lo inmundo de este mundo, a la inmundicia. Y ese es verdadero ayuno, irnos liberando de todo eso, desprendiendo de todo eso, trascendiendo de ello. De ahí que en la segunda parte del Evangelio que nos inspira el Espíritu Santo leer, es acerca de los odres viejos con el vino nuevo que es Jesús, la nueva alianza, hablando de la antigua alianza. No podrían seguir, aunque Jesús rabino, de judíos, descendiente, como su madre y la familia Nahuín, José, todos ellos, Juan Bautista, sus padres Zacarías y Isabel respectivamente, y etcétera, pero se conserva y va a darle plenitud. No rechaza los holocaustos, los sacrificios. El ayuno desde la antigua alianza es esa abnegación, ese sacrificio propio, pero no para lastimarse, no para agredirse y testimoniarse como que es santo, como que es el más justo, el más conocedor de las leyes. Serían los escribas y los fariseos en el sacerdocio y todo el culto, y entrar en la sociedad culta, los más refinados. Todo eso es lo que hay que ayunar, porque es la hipocresía. Por hoy nuestro Jesús los deja tranquilitos, no se los dice directamente, pero eso implica el ayuno. Y Jesús siempre lo asocia a las bodas del Cordero, porque es ya el triunfo, como lo proclama San Juan Evangelista en el Apocalipsis, el Cordero en la plenitud ya de la vida eterna junto al Padre Celestial y siempre el Espíritu Santo Paráclito que está allá y está aquí. Está en todas partes porque Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente en las tres personas de la Santísima Trinidad, uno y solo. Recordando a San Agustín de Hipona, precisamente el alma está sedienta de Dios hasta que descanse en su seno, más o menos. Santa Teresa de Jesús también, en la séptima morada, solo Dios basta. Muestra que el alma, siempre buscando como esposa al esposo, al amado. Y así podrá encontrar la orden de los carmelitas descalzos todos, que son dedicados a la devoción, a la oración y por tanto a la vida contemplativa. En suma medida enamorando cada vez más de Jesús, haciendo que todos nos enamoremos de Jesús, y es la invitación que nos hacen Fray Alejandro Tobón, los hermanos de la orden, entre otros, ¿cierto? Pero
esa transición del ayuno temporal estando Jesús, rompe el ayuno de la antigua alianza, por eso le contesta a los discípulos de esa forma, que no es que sean mal ejemplo de alumnos de Juan, pero también lo inspira el Espíritu Santo porque se destaca hoy digamos, el papel, el protagonismo de Jesús como siempre, ha de ser el Evangelio en sí, dirían el rol en nuestra sociedad, pero que no se puede echar de lado que Juan hace un camino previo de preparación. Cuando recibe Zacarías el niño y ahí mismo proclama que es el que va a preparar el camino. Por tanto, ahí habría que ayunar hasta que llegue el Salvador. Y en la llegada, ya Jesús llena de gozo, de alegría, de plenitud, pero no hay dicha completa. La pasión, muerte y sepulcro es acompañando a María Santísima, sobre todo la invocación de la Virgen de los Dolores, de esa fraternalidad, esa solidaridad, esa espiritualidad que conecta con el ser madre, el ser padre, el ser unidad de la familia. Y es la manera de ayunar. Meditar, orar y ayunar en la acción, que es en la vida diaria, en el acontecer, en el hogar. Por eso rescata tanto la familia. Y en el corazón, que es la transformación. Ahí es donde obra Dios, para tener la casa limpia. El Espíritu Santo necesita un lugar, un habitar, un techo limpio, ordenado, pulcro, decía nuestro hermano Pedro Justo Berrío ayer en la meditación de la hora santa, en la iglesia del Carmelo, también asociado a la orden de los carmelitas descalzos en cierta forma por la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte del Carmelo. Y allí entonces tiene la oportunidad de trascender el concepto de dejar de comer carnes y alimentos, no, es ayunar todo lo que sea en contra del amor, a nivel fraternal, a nivel espiritual y a nivel material. Por eso en el profeta Isaías, la misericordia, las bienaventuranzas tomando en Jesús, pero ya desde el profeta era ello. Y en Juan el Bautista, cuando anunciaban, arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Y ya el reino de Dios acontecía. ¿Por qué habrían de estar las almas, las esposas, afligidas y el esposo está en la fiesta? Ya recordando a María Santísima en la anunciación previa de Jesús en las bodas de Canaán, decía a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Entonces ya hay plenitud, ya entra al banquete. Y es maravilloso como el pueblo de Israel, Jesús siempre toma las bodas como lo máximo de la expresión de unidad, de solidaridad en el pueblo judío que siempre se ha destacado, y sobre todo esa rigurosidad, esa templanza, esa tenacidad en ser fiel a la ley. Ahora se trata de que sean fieles a Dios, administradores cada quien de su propio corazoncito, de su propio ser siendo. Se decía allí, las obras de misericordia en lo material, el buen consejo, el instruir, el capacitar, sobre todo con los más cercanos, hijos. Decía ahí Juánicos, pero de la comunidad juánica, en la escuela de Juan, y habrían otras, pero la verdadera escuela ahí es ya Cristo. Entra a generar un precedente histórico, una iglesia más de 2023 años, que al igual que otras iglesias monoteístas, pues también practican el ayuno, e incluso politeístas, pero a veces más como un ritual, como una práctica a veces vacía o sin sentido, que es el amor. Entonces la invitación hoy es darle el verdadero significado al amor. ¿Qué sentiríamos nosotros sin amor? En estos días meditábamos la pregunta, contemplar a Jesús en la cruz,
y preguntarle, ¿qué quieres que haga por ti allí que estás clavado, que no puedes hacer nada? ¿Qué esperas de mí que yo pueda darte para que te sientas bien? ¿De qué manera podría ser aquí, en esta vida temporal que es tan corta, en esta oportunidad que nos concede el Padre Celestial, hacer algo que realmente te agrade? Tu sacrificio lo pagaste con sangre, a todos nos compraste con tu sangre preciosa, pero ahora que ya lo has hecho, que no tendrías por qué haberlo hecho, pero esa era tu misión. Y no te sirve un holocausto nuestro, pero humildemente, en obediencia y en pobreza espiritual, te quiero ofrecer algo. ¿Qué detalle quieres? ¿Qué regalo quieres de amor? ¿Qué expresión de amor? Si sientes que te amo, si sientes el amor no en la plenitud como tú lo das, pero por lo menos una caricia, y si sientes que se aproxima a lo que fue el verdadero propósito de tu venida a la tierra, y que sigue vivo, porque no descansarás hasta llevar todas las almas al reino de los cielos, todas las ovejas al redil, todas estas esposas tuyas a la iglesia, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser siendo hijos de Dios. Oramos mucho entonces por la iglesia, por los pastores, empezando por el Papa y todos los obispos, hermanos consagrados, y por todos nosotros, laicos comprometidos, llamados, tocados por el Señor, que eso es una gracia de Dios, la fe. Tener la confianza, que nos aumente la confianza en Dios. Y seguir siempre con la esperanza viva, no creer que este mundo material ya lo colma todo. Eso también es el ayuno. Romper con esa falsa tradición de creer que la estructura social, que la estructura cultural y la estructura artificial creada llena todo. El dinero, el confort, la comodidad, no, seres amados, no. Decía varios, Fabio Giraldo, en el podcast también Carlos Yepes, sobre los ayunos rigurosos por una dieta médica, pero también por un asunto estético, de vanidad. Ese tipo de ayunos no sirven para nada. Esos no son los holocaustos que Jesús habla, tampoco los del Antiguo Testamento, de hipocresía, de falsedad, de mentira. Una, como se dice, doble moral. Meditamos en estos días escoger entre el bien y el mal, la vida o la muerte, el amor o lo contrario. Cada quien toma esa decisión en libertad que nos da Dios. Y la libertad en Dios está en abstenerse realmente, lo que sean esos pecados capitales, esas formas de dañar a sí mismo, de dañar al otro y dañar a Dios, ofender a Dios, y de seguir teniendo demonios interiores, de demonios exteriores, de pecados propios o pecados ajenos que los seguimos cargando. Ayer empezamos precisamente un ciclo con Pedro Justo Berrío de sanación por 6 semanas. Los invito amorosamente a que conecten ahí su canal. Y esos pecados, las culpas, no, compromiso, con responsabilidad y con una verdadera intensidad en la práctica, no solo en teoría. No basta con orar y llorar como dice la canción, sino actuar, pero actuar con conciencia, con coherencia y con la pertinencia que da este nuevo significado del amor como el ayuno. Ya no es la sangre del carnero, ni el holocausto, ni el dar limosnas. En eso hay que ser coherente. La falsa caridad no sirve para nada. Seres amados, Dios los bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias.